tomar asiento. En esta noche nuestro tema tiene que ver con los acontecimientos finales, especialmente con respecto a nuestra vida. Cómo nuestra vida, al finalizar aquí en la tierra, qué va a ser nuestra experiencia y qué va a ser eventualmente nuestro destino. Sabemos que hay una palabra en el Antiguo Testamento que describe mucho lo que es la muerte, la tumba, inclusive habla de un lugar profundo en medio de la tierra, un túnel oscuro, etcétera, y tiene que ver con la palabra en hebreo Sheol o Seol, para hacerlo más en español, pero es Sheol eventualmente, y es donde dice que es allí donde habitan los muertos. Entonces vamos a mirar a través de las escrituras cómo del Antiguo y Nuevo Testamento se nos va aclarando qué es el Sheol, que es en hebreo, y qué es lo que es el Hades, que es en griego, y cómo algunas traducciones, incluyendo la Reina Valera en 1909, cometieron un pequeñito error de describir el Hades también como el infierno, y por eso hay unos entendimientos no tan claros en cuanto a lo que se refiere a esos dos compartimientos que se encuentran en el Antiguo Testamento, lo que es el Hades, que tiene un lugar de tormento, y también existía un lugar de donde era una antesala para los santos, los justos, los que esperaron en el Mesías. Entonces vamos a ir aclarando poco a poco, y quiero primero que entremos en lo que sería un vocabulario con respecto al estudio de esta noche. Algunas de las palabras que se refieren al infierno, y de nuevo, como aclaro, Seol tiene dos partes y no es todo el infierno. Vamos a mirarlo poco a poco a través de las escrituras. Únicamente se halla en el Antiguo Testamento y es idéntica a la palabra Hades, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Una es en hebreo, Seol, y otra es en griego, Hades, que es la palabra del Nuevo Testamento que equivale a Seol del Antiguo. Abadón es la palabra del Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento se habla de esto, y es dado al rey del abismo, a un gran abismo, que después lo vamos a mirar cuando Jesús da la ilustración entre Abraham, cuando muere Lázaro, el pobre, y llega y es tomado por los ángeles, y eventualmente también muere el rico que conocía a este pobre y baja a otro lugar, y en medio de lo que es el paraíso y lo que es un lugar de tormento se encuentra el Abadón, un abismo donde no pueden pasar el uno por un lado ni el otro para el otro lado. Y otras palabras como Tartar, que es en el griego, que se halla únicamente en el segundo de Pedro, que es un lugar de tinieblas y grande oscuridad, un lugar de mucha soledad, un lugar donde no se encuentra, no se palpa la presencia de Dios. Y Genén, que es un valle de Irón, que eso se hablaba mucho en el Antiguo Testamento, porque en este valle era una descripción de lo que era un muladar, un basurero afuera de la ciudad de Jerusalén, y donde tiraban todos los desperdicios y allí los quemaban. Entonces ese lugar era una ilustración de lo que es un infierno, un lugar donde hay una continua quemazón y malos olores de todos los desperdicios. Bien, empezamos con Eclesiastés 12, y aquí el gran rey Salomón describe cómo en sí lo que es la vida y de qué trata la vida y los suspensos de la vida, y cómo la vida tenemos que aprender a cuidarla y sustentarla, porque la vida en sí es breve. Y él empieza a decir algo como: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y
no antes que se oscurezca el sol, o sea, cuando empiezas a fallar tus ojitos, y la luz y la luna y las estrellas, que vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando empiezan a tener cataratas y otras cosas que no te permitan ver bien, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque no han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Es interesante que aquí habla de cómo temblarán las guardas, hablando de las manos, que empieza a haber temblor en las manos cuando las personas ya están muy, muy ancianas, y también se encorvan, y también tienen problemas con la visión. Y las puertas de afuera se cerrarán por debajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Dice aquí que inclusive la gente ya de cierta edad no duermen bien, no pueden dormir bien. Y también habla de que sus dientes ya no funcionan igual, si es que los tienen. Cuando también temerán lo que es lo alto y habrán terrores del camino y florecerán el almendro y la langosta y será una carga y se perderá el apetito, que habla de cómo lo que es ya cuando la persona envejece, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mira esa porción tan interesante. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu nuestro vuelve a Dios que lo dio. Ahora, a través del Antiguo Testamento vamos a encontrar nosotros que cómo describían los antiguos este pasaje de aquí en la tierra a este mundo desconocido, declarado de muchas maneras. Y vamos a mirar cómo lo hice en los antiguos, especialmente en la enseñanza del Antiguo Testamento, y hablaba que el Seol era habitado por los justos y también por los injustos, dependiendo en qué lugar estaban. Había un lugar del paraíso y había un lugar de tormenta. Proverbios 15:24 nos advierte: el camino de la vida es hacia arriba para el prudente, así se apartará del Seol abajo. Siempre aquí nos da una ilustración de que para aquellos que eran justos y tenían la gran esperanza en el Mesías, el camino de la vida es hacia arriba, mientras que para el imprudente, para el que se aparta de las cosas de Dios, el Seol le espera abajo, que es otra declaración de ese lugar. Es más, aún Job, en su dolor, en su angustia por lo que estaba viviendo, decía cosas fuertes como: ojalá me escondieras en el Seol, me escondieras en la tumba, deseaba Job con todo lo que estaba viviendo. Me ocultarás hasta apaciguarse tu ira. Job pensaba que era la ira del Señor que le estaba pasando todo eso, y sabemos nosotros que al final de esa historia es gloriosa porque todo le regresó a Job y más de lo que tenía, aunque pasó por las que pasó. Ojalá me pusiera plazo para acordarte de mí. Job pensaba que aún Dios no se acordaba de él en su dolor, en su tristeza. El Salmo 16, justo David, que nos dejó a nosotros un legado hermoso a través de los salmos, de una vida de muchas batallas normales de la vida. Y él hace una declaración en el Salmo 16, 10 y 11, dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni me permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, porque no dejarás mi alma en el Seol. Noten que los antiguos tenían mucho temor de este lugar, como cuando un niño entra a un cuarto oscuro y le da miedo a la oscuridad. Los antiguos tenían temor de este lugar, y en parte no tenían toda la declaración que tenemos nosotros ahora a través de la Biblia, y cómo nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y venció las puertas del infierno. Y por eso nosotros hoy
tenemos esa expectativa gloriosa de más allá de bendición y no temor. Lo que está en el Seol también, según los que escribían, nos describían también como el lugar de tormento. ¿De acuerdo? Que había dos compartimientos. Uno era de un sitio placentero y de paz y tranquilidad, y otro era un sitio de mucho tormento. Entonces también era un lugar de sufrimiento para los que vivían por esa tormenta. Ezequiel 32:18 nos avisa: hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Siempre el Seol, en la parte negativa del Seol, había una connotación de la profundidad, de sepultura, hacia abajo. Siempre ocurría esto. El Salmo 6, 4, 5 hace una declaración aquí, el salmista, muy parecida al Salmo 16. Vuélvete, oh Dios, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ahora, hay una pregunta, voy a pausar y después continuaremos, pero hay una pregunta aquí sobre: ¿los muertos tienen conciencia después de salir de este mundo? Sea para bien o sea para mal, ¿tienen conciencia? Y la respuesta es sí. Las escrituras declaran una y otra vez que sí tienen conciencia, y que sí, tanto los que se van a un lugar tormentoso como los que van a un lugar glorioso, tienen conciencia de sus actos, y su alma responde al lugar donde están. Sabemos que hay un lugar muy peligroso, y por eso es tan importante compartir la palabra y predicar la palabra conforme es, que es el infierno. Jesús habló mucho del infierno, y después le vamos a mirar cómo la palabra infierno llegó a ser infierno. Pero ahora continuamos con lo que dice el Antiguo Testamento. También el Salmo 31:17 dice: no sé yo avergonzado, Jehová, ya que te invoqué. Se han avergonzado los impíos, estén mudos en el Seol. Aquí aún David hace una declaración que aún los que se van para la tumba, que estén mudos allí. Entonces encontramos nosotros que Jesús, aún cuando profetizó de lo que le iba a pasar a él, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque como estuvo, esta es la palabra de Jesús diciendo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, que algunos teólogos dicen que es muy posible que Jonás inclusive murió y que fue revivido en 3 días, algunos teólogos, dado a como su condición, lo que pasó dentro del mar, dentro de la boca de un pez gigantesco, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, en el corazón de la tierra. Entonces, de nuevo, vamos a mirar qué significaba eso del corazón de la tierra. También el Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado y habiendo maleantes alrededor de él, y uno le respondió, estaba burlándose de Jesús, aún en la misma muerte estaba burlando uno de los maleantes, y el otro le contesta así. Respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, esto le dice este hombre malhechor a Jesús, porque sí trae un sentido de arrepentimiento. Dice: acuérdate de mí cuando venga en tu reino, nombrando la palabra tu reino. Eso es muy importante para la lección de esta noche, tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí de nuevo hablamos de lo que es el Hades, y la parte buena del Hades, que es justamente el paraíso que Jesús menciona. Entonces, en Efesios 4:8 al 10 nos da una explicación el apóstol Pablo de todos los eventos en la resurrección de Jesucristo y todos los logros que se han hecho, y parte de esos logros lo describe aquí el apóstol Pablo. Dice: por lo cual, dice, hablando de Jesús, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió
que a propósito también está profetizado, estas palabras están profetizadas en un salmo, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió para encima de todos los cielos, para llenarlo todo. O sea, aquí vemos de nuevo que Jesús, en lo que esos 3 días, bajó a la misma profundidad y su actividad, todo lo que pasó allí, no tenemos con claridad todo lo que pasó, pero una cosa sabemos, que Él llevó cautiva la cautividad y Él volvió a tomar las llaves de la vida, así que, y de la muerte. Así que Jesús, en su obra redentora, hizo todo. Cuando Él, al momento de entregar su espíritu, dijo, consumado es, dijo, hizo obra completa. No hay que agregarle absolutamente a la salvación nada más que Jesús murió y resucitó por nosotros. Es tan sencillo, no hay que complicarlo, no hay que agregarle otras cosas, sino que confesar con su boca y creer en su corazón que Jesucristo es Señor, y eso te hará salvo. 1 Corintios 15, 20 al 21 nos dice el Señor: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Mira el poder de la resurrección, lo que ha hecho. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces en vano sería nuestra prédica, en vano sería nuestra enseñanza, en vano sería nuestra fe. Ahora bien, mirando esta ilustración, quiero volver a lo que el Antiguo Testamento, junto con lo que Jesús después nos muestra en el capítulo, en Lucas, en el libro de San Lucas, encontramos nosotros de nuevo el comportamiento, lo que es la parte de los salvos, lo que es el seno de Abraham, y también el compartimiento para los no salvos, un lugar de tormento. El Hades está declarado ahí en griego, y en hebreo sería Seol. Lo que son esas dos partes hay que entenderlas, porque esto es lo que estaba antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora veremos lo que pasó en cuanto a las enseñanzas de la vida futura y del Antiguo Testamento. Proverbios 5:5 de nuevo vuelve a declararnos allí la palabra que tenemos que tener mucha prevención. Aquí habla de la mujer ramera y habla como ella, sus actividades, a dónde la llevan a ella y a los que con ella andan. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al Seol. Por eso hay que tener mucha precaución. Lo que muy claro está en la palabra del Señor, que incluyendo el infierno, jamás fue creado el infierno con el propósito de enviar allí a los hombres, era para Satanás y sus demonios. Sin embargo, por el pecado del hombre se abrió esa puerta, precisamente porque el hombre mismo permitió abrir esa puerta por el pecado. Lucas 16, 23 al 24, aquí nos da esa linda historia que el Señor Jesús habla sobre el rico y Lázaro el pobre. En el Hades, de nuevo, el Hades, pongan cuidado, alzó sus ojos, está hablando de un lugar con dos partes. Y el Hades se alzó sus ojos estando en tormento y vio, este es el rico, de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre de Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese lugar llamado el Hades, la parte de tormento, es un lugar donde la llama es continua y esa llama duele, pero no quema, sino continúa doliendo. Y es lo que este hombre declara, y él desea que alguien vaya y le predique a sus familiares para que no termine en el lugar donde él está. Por eso es tan esencial que nosotros, no solamente los que ya somos salvos y tenemos seguridad en Cristo Jesús, que nosotros no vamos a terminar en un lugar así, sino también nosotros hacer todo el deber para que otras personas no vayan a terminar en un lugar así cuando compartimos el Evangelio. Más sobre el Hades, sabemos que lo que es en el Antiguo Testamento y la parte de lo que se hablaba allí
de Lázaro y el rico, hay otra parte donde estaba Lázaro. Después de ser pobre y el rico lo veía a su puerta y no le ponía ninguna atención. Y dice que cuando murió Lázaro, los ángeles fueron por él. No dice nada que así pasó con el rico, pero con el pobre sí fueron los ángeles a recogerlo. Y fue un lugar llamado el paraíso, donde hay un lugar de descanso. Pero Abraham le dijo al rico: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 2 vidas diferentes y ahora 2 vidas después de la vida diferente. Ahora quisiera mostrarlo más con esta ilustración en cuanto al Hades, porque de nuevo tanto la Reina Valera como King James se cometió un error que se declaró el Hades como el infierno. Entonces habían dificultades con ciertos versículos, como cuando Jesús dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y lo que Jesús estaba refiriendo era justamente la muerte no va a tener una prosperidad más contra mi iglesia, es lo que está Jesús diciendo. Y el lugar B, que es el lugar de consuelo, o también descrito como el seno de Abraham. ¿Cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento? Qué bueno, porque empezamos el tiempo de la gracia. Y Jesús nos dice en Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ahora, yo sé que hay personas que tienen creencias de que después de morir van a lograr regresar a una reencarnación en otra criatura, como lo creen la gente en la India, los que creen en el hinduismo y algunas otras religiones por el estilo. Otros creen que después de la muerte el alma va a estar por ahí dando vueltas, errante, en la casa donde vivía o con la familia con que vivía. Por eso las personas que se ponen a ver películas y creen en el más allá, como la película que está ahorita siendo muy popular, de un niño que va con los muertos, etcétera, etcétera. Eso es rendirle culto a la muerte. Y en verdad nosotros lo que rendimos es honor a la vida, a lo que Jesucristo nos ha dado vida eterna a nosotros. Entonces otros creen que después de la muerte, como el señor Stephen Hawking, que un gran físico, un gran científico, una eminencia de cerebro. Sin embargo, él declaró en sus últimos días antes de morir, que hace poco murió, declaró que en realidad no hay un más allá, que pueden haber otros universos, pero que no hay un más allá. Él puede creer en otros universos, pero no puede creer en un más allá. No puedo creer en eso. Y él decía que en el momento que el cerebro muere, todo muere. Entonces, gracias a Dios por su palabra, que nos dice la realidad de la muerte. Y la gran esperanza que tenemos es del más allá de una vida poderosa en Cristo Jesús. La enseñanza del Nuevo Testamento nos dice, como 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que a veces tener esa esperanza y poder declarar cosas como las que declaró el apóstol Pablo, cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo no tenía ningún temor a la muerte. El que ama a Dios no tiene ningún temor a la muerte. El único temor que tenemos que tener a la muerte es no cumplir con la misión que Dios nos ha dado a nosotros y el propósito que Dios le dio a cada individuo. Eso sí es triste, pero morir en Cristo Jesús es bendición. Es una gran bendición de parte de Dios, porque estaremos nosotros en un lugar aún mejor del que nos encontramos, en un estado aún mejor de los que nos encontramos, en un cuerpo eventualmente glorioso en el día de la resurrección, que eso vamos a hablar para la próxima semana. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Todos nuestros actos, nuestras palabras. Por eso yo le digo a los hermanos en Cristo Jesús: cuide sus acciones,
cuide sus palabras, porque todo eso tenemos que rendir cuentas. Yo como predicador tengo que rendir más cuentas que una persona normal que visita la iglesia, está en la iglesia de vez en cuando. Como pastor tengo que rendir aún más cuentas ante Dios que una persona normal en la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos y todo lo que hacemos en esta tierra, eventualmente tenemos que rendir cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. 2 Corintios 5:6 nos avisa: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Algo muy importante es que hay que entender que el momento que partimos de esta tierra, si ausentes del cuerpo, presentes con el Señor Jesucristo. Y esa es la gran confianza que tenemos en esa gran redención que tenemos a través de Jesucristo. También la vida será manifestada. Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos espera un tiempo glorioso después de este mundo. Y sabemos que aún la muerte física no puede interrumpir la comunión entre el creyente y su Señor. Encontramos Juan 11:25-26 que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué poderosa declaración, que aunque estemos muertos, vamos a estar vivos en Cristo Jesús. Y 1 Tesalonicenses nos da un recordatorio de lo que va por venir en el tiempo de la gran resurrección, de los que se adelantaron a nosotros y de los que posiblemente estemos en el rapto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en conclusión, la palabra nos dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, me separará del amor de Jesucristo. Nosotros como creyentes tenemos esa gran esperanza. Muy triste para las personas que no tienen esa esperanza. Y la realidad es que usted no tiene que ser un gran teólogo, un gran estudioso de la Biblia, para aceptar a Jesús en su corazón y permitir que Él cambie su vida. Yo lo hice cuando tenía 12 años. Y por último me aparté, ya después de casado con niñas muy pequeñas y un hijo ya más grandecito. Regresé a los caminos del Señor y aquí estoy. No hay algo más hermoso y glorioso que vivir en Cristo Jesús, que servirle al Señor, independiente de las cosas que van a pasar, porque el Señor Jesucristo nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo hay aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pasamos por las mismas tribulaciones? Sí. ¿Pasamos por los mismos retos? Sí. ¿A veces los mismos dolores? Sí. Pero tenemos una mejor y absoluta esperanza, que Él lo venció todo por nosotros. Así que cualquiera que sea tu situación, estaremos orando. Gracias por enviarnos sus peticiones de oración. Nos comprometemos aún al cerrar este tiempo de la enseñanza, continuaremos orando por ustedes. Gracias por participar con nosotros, gracias por ser esa familia de teología práctica. Continuaremos la próxima semana y hablaremos más con respecto a lo que nos espera a nosotros, ese tiempo glorioso en el cielo. La próxima semana vamos a hablar directamente de qué es el cielo y qué dice las Escrituras sobre el cielo, cómo lo describe. Va a ser algo hermoso. Inviten a otros y prepárense. Y gracias por orar por nosotros, por bendecirnos, por aportar esa bendición de orar por nosotros que están muy distantes. Sé que gente de Argentina nos mandan saludos, y también Bolivia y Chile. Gracias a que son muy distantes. Lo lindo es que por este medio que Dios nos da esa gran oportunidad de estar con ustedes de bendición.
Que Dios les bendiga ricamente y que haga el Señor resplandecer su rostro sobre vuestros corazones. Amén. Que Dios les bendiga.